¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu familia? ¿Harías un pacto con el mismísimo diablo, aunque eso te costara tu inocencia? Para Ayesia Romano, una estudiante de 23 años cuyo mundo estaba hecho de libros y sueños, la respuesta era hasta el final. Y el diablo tenía un nombre: Dante Moretti. Era el hermano mayor de su mejor amiga, 15 años mayor que ella, con un alma forjada en el fuego y una presencia que inspiraba silencio y temor. Y era el nuevo y letal jefe de la mafia, un secreto que guardaba tan bien como los pecados de su alma. Cuando las deudas de juego de su padre la ponen en el punto de mira de una familia rival, Dante le hace una oferta irrefutable: su protección a cambio de una mentira. Debía convertirse en su falsa prometida, un peón en su peligroso juego de poder, y vivir bajo el techo del único hombre al que siempre había deseado y temido en igual medida. Pero, ¿qué ocurre cuando el peligro se vuelve adictivo? Cuando la farsa empieza a parecer la única verdad, y cuando el alcalde en la casa de los Moretti tenía peso, Ayesia lo sintió nada más cruzar el umbral de la imponente puerta de roble. Un peso hecho de dinero antiguo, secretos susurrados y el rico aroma de la salsa de tomate cocinándose a fuego lento durante horas. Un aroma que intentaba sin éxito enmascarar la tensión que vivía incrustada en las paredes. Para el mundo era el aroma de un hogar italiano. Para Alesia era el aroma de una hermosa y peligrosa mentira. Todos los domingos ella desempeñaba su papel, el papel de la mejor amiga leal, casi hermana de Marco, la dulce e inofensiva estudiante de historia del arte que aportaba un toque de normalidad a esa extraordinaria familia. Sonreía a la señora Moretti, escuchaba las historias del señor Moretti sobre negocios y se reía de las bromas de Marco, mientras una parte de ella permanecía en alerta máxima, una centinela silenciosa que vigilaba la sombra que dominaba aquella casa. La sombra tenía un nombre: Dante. Esa noche aún no había llegado. El alivio que recorría el cuerpo de Alesia era tan palpable que tuvo que agarrar la copa de vino que tenía en la mano para ocultar el temblor. Sin él, el comedor parecía más grande, el aire más ligero. Marco estaba a su lado contando una animada historia sobre un profesor excéntrico, y ella consiguió reír, un sonido genuino que rara vez escapaba de sus labios en ese lugar. «Hoy estás muy callada, Ali», observó Marco, dándole un suave codazo. Preocupada por los exámenes finales, esbozó una sonrisa forzada. Siempre. Era una mentira conveniente. La verdadera razón de su silencio estaba a punto de cruzar la puerta, y entonces entró. La conversación no se detuvo. Simplemente cambió. El tono se volvió un poco más bajo, las risas un poco más moderadas. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, como la caída de la presión atmosférica antes de una tormenta. Dante Moretti no necesitaba anunciar su presencia. El aire mismo se curvaba a su alrededor. Tenía 38 años, 15 más que ella, y llevaba cada uno de esos años como una armadura. El traje gris oscuro, perfectamente entallado, no parecía un atuendo de trabajo, sino una segunda piel forjada para intimidar. Su cabello oscuro tenía mechones plateados en las sienes, un toque de distinción que solo lo hacía más peligroso. Pero fueron sus ojos los que la desarmaron, oscuros, profundos y aterradoramente inteligentes. Parecían ver no solo quién era ella, sino todos los pensamientos frágiles y contradictorios que intentaba ocultar. Saludó a sus padres con un beso en la mejilla, le hizo un gesto con la cabeza a Marco, y luego sus ojos se posaron en ella. Solo fue un segundo, un saludo formal. Pero en ese segundo, Ayesia sintió que su corazón daba un doloroso salto contra sus costillas. Sintió un calor subir por su cuello, traicionando la calma que intentaba proyectar. «Alesia», dijo él, con voz baja y resonante, un sonido que parecía vibrar directamente en sus huesos. «Dante», respondió ella, orgullosa de que su voz saliera firme, sin el más mínimo indicio de la confusión que sentía por dentro. Él se sentó a la cabecera de la mesa, el asiento del poder, y comenzó la cena. Ayesia se concentró en su plato, en el peso del tenedor de plata en su mano, en el rico sabor de la lasaña de su madre,
que la señora Moretti insistía en preparar cuando venía de visita. Se concentró en todo excepto en el hombre sentado a pocos metros de distancia, pero fue inútil. Era muy consciente de cada uno de sus movimientos. La forma en que sostenía su copa de vino, sus dedos largos y firmes envueltos alrededor del cristal, el tono grave de su voz cuando le hizo una pregunta a su padre sobre un envío. Sus manos, pensó, y de inmediato se odió a sí misma por darse cuenta. Eran manos elegantes con uñas bien cuidadas, pero había una fuerza en ellas, un poder contenido que sugería que eran capaces tanto de firmar un contrato millonario como de romper un cuello. Una parte tonta e imprudente de ella, la parte que mantenía encerrada en el sótano de su mente, se inclinaba hacia ese peligro. Le había fascinado desde que era adolescente, y él no era más que el aterrador hermano mayor de Marco, que rara vez aparecía y nunca sonreía. Ahora era una mujer de 23 años, y la fascinación infantil se había transformado en algo más profundo, más oscuro e infinitamente más peligroso. Era una atracción que apenas se permitía reconocer, un secreto vergonzoso que la hacía sentir sucia. Era el hermano de su mejor amiga. Estaba prohibido. Estaba mal. ¿Y tus estudios, Alesia? Su voz interrumpió sus pensamientos y ella levantó la cabeza de golpe. Él la miraba, con la cabeza ligeramente inclinada, un atisbo de interés genuino en su mirada normalmente impenetrable. Ella tragó saliva, sintiendo que todos en la mesa volvían sus ojos hacia ella. Van bien. Estoy terminando mi tesis sobre iconografía religiosa y arte renacentista. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ambiciosa. Siempre fuiste la inteligente. No era un cumplido. Era una observación expresada con la misma distancia clínica con la que se podría describir el tiempo. Y sin embargo, sintió un cosquilleo en el estómago. Él se había fijado en ella. Se acordaba. Es más que inteligente. Es brillante, dijo Marco, siempre su mayor defensor. Algún día será la conservadora más famosa del país. Alesia sintió que se sonrojaba aún más. Marco, para. Es cierto. La señora Moretti asintió sonriendo. Una chica buena y trabajadora. Mientras la familia la elogiaba, Alesia se arriesgó a mirar a Dante. Él ya no la miraba, estaba concentrado en su plato, pero había una nueva tensión en su mandíbula. Era casi como si la conversación sobre su futuro, su inocencia, su mundo del arte y los libros le molestara, como si ella fuera un recordatorio de algo que había perdido o que nunca había tenido. El resto de la cena pasó como una nebulosa. Ayesia se encerró en sí misma, levantando muros alrededor de sus pensamientos, respondiendo educadamente cuando le hablaban, pero manteniéndose a salvo en su silencio. Cuando terminó el postre, fue la primera en levantarse. Tengo que irme. Mañana tengo que estudiar temprano. Hubo el habitual coro de despedidas. La señora Moretti la abrazó. El señor Moretti le besó la frente. Marco la acompañó a la puerta, prometiéndole que la llamaría al día siguiente. Cuando estaba a punto de marcharse, sintió una mirada en su espalda. Se giró. Dante estaba de pie cerca de la chimenea, sosteniendo un vaso de whisky. La estaba mirando, y esta vez no había ningún disfraz. Era una mirada intensa y penetrante que parecía despojarla de todas sus defensas. No era lasciva. Era algo más complejo. Era evaluadora, casi posesiva, como si estuviera mirando una obra de arte rara que sabía que nunca podría poseer, pero que aún así consideraba suya. Su corazón dio un vuelco. Asintió rápidamente y se dio la vuelta, saliendo al aire fresco de la noche como si escapara de un incendio. Mientras caminaba por la tranquila calle hacia su pequeño apartamento, el contraste era enorme. La mansión Moretti, con sus puertas de hierro y sus jardines perfectamente cuidados, era una fortaleza. Su propio edificio, una modesta estructura de ladrillo, era solo un lugar para dormir. Vivían en mundos diferentes, pero cuando entró en su apartamento, con el familiar olor a libros viejos y pintura al óleo, no pudo quitarse de la cabeza la sensación que le había producido. La imagen de sus ojos, la vibración de su voz,
la sensación de su poder. Se acercó a la ventana y miró la calle oscura. Allí estaba a salvo, lejos de él. Pero por alguna aterradora razón, por primera vez en su vida, la seguridad le parecía solitaria y el peligro le resultaba tentadoramente dulce. Su sombra la seguía, incluso en la quietud de su santuario, y le susurraba promesas que una chica buena como ella nunca debería atreverse a escuchar. La biblioteca era el santuario de Alesia. Allí, entre las altas estanterías que olían a polvo y papel envejecido, el ruidoso y complicado mundo exterior desaparecía. El silencio era un manto reconfortante que solo rompían el suave crujir de las páginas y el zumbido de las luces fluorescentes. Era un lugar de orden, de hechos, de belleza capturada en imágenes y palabras. Era seguro. Aquella noche de martes se quedó más tarde de lo habitual, absorta en un manuscrito del siglo XV. Las complejidades del simbolismo medieval eran un rompecabezas fascinante que exigía toda su concentración, relegando a un segundo plano los inquietantes recuerdos de la cena del domingo. Aquí, Dante Moretti no existía. Solo había ángeles, demonios y la búsqueda humana de la trascendencia. Cuando el bibliotecario anunció que cerraría en 10 minutos, Alesia parpadeó, sorprendida al ver la oscuridad fuera de la ventana. El tiempo había pasado volando. Recogió sus libros, el peso familiar de su mochila de lona, un consuelo para sus hombros, y salió al frío aire de noviembre. El campus estaba casi desierto. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido a casa o a los bares. Solo unas pocas luces brillaban en las lejanas residencias. Una fina niebla flotaba en el aire, envolviendo las farolas en halos fantasmales y amortiguando los sonidos de la ciudad. El camino que tomaba para ir a casa era un atajo, un estrecho callejón que discurría detrás del departamento de química. Estaba mal iluminado, pero lo había utilizado durante años. Nunca había tenido miedo hasta esa noche. Estaba a mitad del callejón cuando los oyó. Dos hombres emergieron de la oscuridad delante de ella, bloqueando la salida. No emergieron. Estaban esperando. La comprensión le golpeó el estómago como un trozo de hielo. Su corazón, que había estado latiendo con un ritmo académico tranquilo, de repente se aceleró, un tambor frenético contra sus costillas. El aire parecía espesarse, demasiado pesado para sus pulmones. Se detuvo, con la lógica gritándole que se diera la vuelta y corriera, pero sus pies parecían clavados al cemento húmedo. Alesia Romano. La voz era áspera, como grava triturada. Ella no respondió, solo se quedó allí, con el cuerpo tenso, cada fibra de su ser gritando peligro. Uno de ellos dio un paso adelante. Era grande, con hombros anchos que parecían llenar todo el callejón. A continuación, la golpeó su olor, una mezcla agria de cigarrillos baratos, sudor y lluvia sucia. No hay por qué tener miedo, cariño. Solo hemos venido a entregarte un mensaje. Oyó un movimiento detrás de ella y se le heló la sangre. El segundo hombre había dado la vuelta y ahora le bloqueaba la vía de escape. Estaba atrapada. El pánico le subió por la garganta, un sabor metálico de miedo. Sus pensamientos se fragmentaron. Grita. Nadie la oiría. Correr. ¿Hacia dónde? Luchar. No tendría ninguna posibilidad. El primer hombre sonrió y el gesto no era nada amistoso. Era la sonrisa de un depredador. Tu padre ha hecho algunos amigos y algunas deudas. Padre. La palabra la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sabía que jugaba. Pequeñas apuestas, siempre decía. Nada serio. Una mentira. Otra hermosa y peligrosa mentira. La familia Falcone ha sido muy paciente. El hombre continuó, dando otro paso. Ahora estaba tan cerca que ella podía ver las venas rotas de su nariz, pero la paciencia se ha agotado. Falcone. El nombre resonó en su mente. Lo había oído antes en susurros, en conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella entraba en una habitación de la casa de los Moretti. Eran los rivales, los enemigos. Dile que tiene un punto débil, dijo el hombre. Su mano se movió y durante un momento aterrador ella pensó que la tocaría.
En cambio, solo rozó con la punta del dedo un mechón de pelo que se le había escapado de la coleta. El gesto fue casi peor que un golpe. Era íntimo, degradante. Una semana para pagar lo que debe o empezaremos a cobrar de otras maneras. Su mirada recorrió su cuerpo, lenta y evaluadora, y ella se sintió desnuda, violada solo por esa mirada. Estaba dejando clara la amenaza implícita. La cobranza sería ella. Y luego, tan rápido como aparecieron, se fueron. No corrieron, simplemente se dieron la vuelta y se adentraron en la oscuridad con la arrogante confianza de quienes saben que no serán desafiados. Ayesia se quedó allí, en medio del callejón, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Sus piernas cedieron y se apoyó contra la fría y húmeda pared de ladrillos para no caer. El sonido de su propia respiración era áspero y entrecortado en sus oídos. Se presionó el pecho con una mano, tratando de calmar los latidos salvajes de su corazón. El santuario había sido violado. El orden de su mundo se había hecho añicos. La oscuridad que solo había sentido en los límites de su vida. La oscuridad que asociaba con Dante se había extendido a su propio patio trasero y la había tocado. Le llevó una eternidad que sus piernas obedecieran la orden de moverse. No corrió. Caminó, con pasos rígidos y automáticos, fuera del callejón y de vuelta a las calles iluminadas. Pero la luz no le proporcionó ningún consuelo. La ciudad a su alrededor parecía diferente ahora. Cada sombra ocultaba una amenaza. Cada desconocido era un enemigo potencial. Cuando llegó a su apartamento, cerró la puerta con llave, echando el cerrojo y la cadena. Gestos que antes eran rutinarios, pero que ahora le parecían desesperadamente insuficientes. Dejó caer la mochila al suelo y se apoyó contra la puerta, deslizándose hasta el suelo. Las lágrimas que había contenido en el callejón finalmente brotaron, silenciosas y calientes, corriendo por su rostro. No lloraba por la deuda, no lloraba por el peligro, lloraba por la pérdida de su inocencia. La creencia de que su pequeño mundo de libros y arte podía mantenerla a salvo había sido una ilusión infantil. Su primer instinto fue llamar a su padre. Pero, ¿qué le diría? ¿Acusarlo? ¿Gritarle? Su segundo instinto fue llamar a la policía. Pero, ¿qué podían hacer ellos? ¿Presentar una denuncia contra sombras sin nombre? ¿Proteger a su familia para siempre de hombres como esos? Era inútil. Su cerebro, entrenado para encontrar patrones y soluciones, escaneó frenéticamente las opciones, descartando cada una de ellas. Y entonces surgió un pensamiento, inoportuno y terrible en su lógica. Solo había una persona que ella conocía que podía enfrentarse a hombres como los Falcone. Solo había una persona que vivía en esa oscuridad y la dominaba. Dante. Su nombre en su mente era tanto un salvavidas como una rendición. Pedirle ayuda sería cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Sería admitir que su mundo seguro no era suficiente. Sería ponerse voluntariamente en deuda con él, en su poder. Cogió el teléfono, con las manos aún temblorosas. Sus dedos se posaron sobre el número de Dante, un número que tenía pero que nunca había usado. No, no podía. El orgullo, el miedo, todo en ella se rebelaba contra ello. Así que llamó a la única persona a la que podía recurrir. Su voz sonó quebrada. «Ali, ¿qué pasa? ¿Estás llorando?» No pudo responder, solo sollozó. El control que había mantenido se hizo añicos por completo. «¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?» Su voz estaba llena de pánico. Entre sollozos, ella le contó lo del callejón, lo de los hombres, lo de la deuda, lo del Falcone. Se produjo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado de conmoción y miedo. «Quédate donde estás, cierra la puerta con llave. Voy para allá», dijo con voz firme, pero ella podía oír el terror que había debajo. Sabía que vendría, siempre lo hacía, pero también sabía, con una fría y terrible certeza que se había instalado en su corazón, que Marco no podía arreglar esto. El problema era demasiado grande para él. Era un problema monstruoso, y los monstruos solo podían ser combatidos por otros monstruos. Al contarle a Marco lo que sabía en lo más profundo de su alma aterrorizada, sabía que había sellado su destino.
que la noticia llegaría a Dante y que la tormenta, que siempre había observado desde la distancia, ahora se dirigía directamente hacia ella. El peso era una tortura. Cada crujido del edificio, cada sirena lejana de la ciudad, hacía que Alesia diera un respingo. Caminaba de un lado a otro en su pequeño apartamento, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, como si pudiera mantenerse entera por la fuerza. Marco no había venido. En cambio, había vuelto a llamar 10 minutos más tarde, con la voz tensa. Mi padre viene a buscarme. Nosotros nos encargaremos de esto. Ali, mantente a salvo. Ella sabía lo que eso significaba. Se lo había contado a su padre y el señor Moretti, a su vez, se lo contaría a Dante. Los engranajes de esa poderosa y peligrosa máquina se habían puesto en marcha. Una hora más tarde, las luces de un coche se reflejaron en su ventana. Pero no era el familiar sedán del señor Moretti. Era uno negro, largo y caro, un depredador de metal y cristal que parecía absorber las luces de la calle. Aparcó al otro lado de la calle, con el motor ronroneando de forma baja y amenazante. Durante un largo momento, no pasó nada. Ayesia se quedó paralizada junto a la ventana, con el corazón en un puño. Entonces se abrió la puerta del conductor y él salió. Dante no llevaba traje. Vestía pantalones negros oscuros y una camiseta de cuello alto que acentuaba la anchura de sus hombros. La vestimenta informal, en lugar de hacerlo menos intimidante, solo lo hacía parecer más letal, despojado de cualquier pretensión de civilidad. No miró hacia su ventana. Simplemente se quedó allí, en la acera, con el humo de su aliento disipándose en el aire frío, y esperó. El mensaje era claro. Él no iba a ir a ella. Ella tendría que ir a él. Era una prueba, un juego de poder antes incluso de que se pronunciara la primera palabra. Una parte de ella, la parte orgullosa y asustada, quería quedarse encerrada en su apartamento. Pero la parte pragmática, la parte que sabía que su familia estaba en peligro mortal, la obligó a moverse. Le temblaban tanto las manos que apenas podía ponerse el abrigo. Bajó las escaleras, cada paso un eco de su propia rendición. Al salir a la calle, el aire frío le golpeó la cara, pero no pudo apagar el calor del pánico en su sangre. Él la vio acercarse, con el rostro impasible, una máscara de control tallada en granito. Cuando se detuvo a unos metros de él, el silencio se prolongó. Era un silencio pesado, cargado de todo lo que no se habían dicho durante años. «Sube al coche, Ayesia», dijo finalmente. No era una petición, era una orden, pronunciada con su voz grave y tranquila que, de alguna manera, transmitía más amenaza que un grito. Ella obedeció. El interior del coche era como él, inmaculado, oscuro y caro. El olor a cuero y una sutil colonia masculina la envolvieron, un aroma que era exclusivamente suyo. El mundo exterior desapareció, amortiguado por el grueso cristal y el silencio opresivo. Él se sentó en el asiento del conductor y de repente el pequeño espacio se sintió diminuto, cargado de su energía. No arrancó el coche. Simplemente se giró en su asiento para mirarla. En la penumbra, su rostro era un juego de sombras y ángulos marcados. «Cuéntame todo», dijo. «Cada detalle». Al principio su voz temblaba, pero se obligó a mantenerla firme. Describió el callejón, a los hombres, las palabras exactas que utilizaron. No omitió nada, ni siquiera el gesto degradante del hombre que le tocó el pelo. Mientras hablaba, lo observaba. Una vena le latía en la sien y los nudillos de la mano con la que se apoyaba en el volante estaban blancos. Aparte de eso, no mostró ninguna emoción. Cuando ella terminó, volvió el silencio, más pesado que antes. «Los Falcones son mis rivales», dijo con voz fría. «Tu padre contrajo una deuda con las personas equivocadas». «No sé qué hacer», susurró ella, confesando y admitiendo su completa impotencia. Las lágrimas que creía que se habían secado amenazaban con volver, y parpadeó con fuerza para contenerlas. No lloraría delante de él. No le daría esa satisfacción. Sus ojos la estudiaron durante un largo momento. «Yo me encargaré. La deuda será perdonada». Un suspiro de alivio se escapó de sus labios antes de que pudiera evitarlo. Era un alivio tan profundo,
tan abrumador que casi la mareó, pero solo duró un segundo. No era una niña. Sabía que los hombres como Dante Moretti no hacían favores, hacían transacciones. ¿Qué? ¿Qué quieres a cambio? La pregunta salió con más fuerza de la que esperaba. Levantó la barbilla y lo miró a los ojos en la oscuridad. Él se inclinó ligeramente hacia adelante y la intensidad de su mirada la dejó clavada en el sitio. Tú. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Una sílaba, una frase. Su corazón se detuvo y luego volvió a latir con un doloroso golpe. Su mente se aceleró, imaginando todos los escenarios posibles que esa palabra implicaba. Se sintió barata, vendida. Al ver el pánico en sus ojos, una expresión de lo que podría haber sido irritación cruzó por su rostro. No de esa manera, dijo bruscamente, aunque un destello en sus ojos oscuros sugería que la idea no le era del todo ajena. Al menos no principalmente. Ella frunció el ceño, confundida. Entonces, ¿cómo? Estoy en una situación delicada, Ayesia. Hace poco me hice cargo del negocio familiar. Necesito consolidar alianzas, proyectar una imagen de estabilidad. Los Falcone me ven como alguien joven. Están poniendo a prueba mis límites. Utilizaron a tu padre para llegar a mí, para desestabilizarme. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los de ella. Necesito algo a lo que ellos no puedan tocar. Necesito una prometida. Alesia lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. De todos los escenarios que su mente había imaginado, este no era uno de ellos. Eso es una locura. Una prometida, una falsa. Durante 6 meses, continuó, con la voz de nuevo de un hombre de negocios discutiendo condiciones. Vivirás en mi casa bajo mi protección. Llevarás mi anillo. Asistirás a eventos a mi lado, sonriendo como si me adoraras. Serás el ejemplo de la respetabilidad, de la tradición. A cambio, la deuda de tu padre desaparecerá para siempre y tu familia se volverá intocable. Nadie se atreverá a amenazarlos nunca más. Era una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. 6 meses de su vida fingiendo amar a un hombre que la aterrorizaba y fascinaba a partes iguales, viviendo bajo el mismo techo que él, respirando el mismo aire, soportando su contacto en público. La idea le resultaba repulsiva y al mismo tiempo una parte oscura y secreta de ella temblaba con una emoción que no era miedo. Pensó en su padre, en su madre, pensó en los ojos del hombre en el callejón, pensó en la amenaza velada. No había otra opción, nunca la había habido. No puedo decírselo a Marco, dijo en un susurro, ni a mis padres, les mataría. Sabrán lo del compromiso, pero no los términos, respondió Dante. Inventaremos una historia, un romance secreto que finalmente hacemos público. Será convincente. Miró por la ventana su modesto edificio, la vida sencilla que estaba a punto de dejar atrás. Estaba al borde de un precipicio y él le pedía que saltara. Se volvió hacia él, con la mirada fija, ocultando el terror que sentía. Y después de 6 meses, simplemente me marcho, y se supone que todo el mundo debe creer que el compromiso ha terminado. Después de 6 meses, tendremos una ruptura muy pública y amistosa. Serás libre y estarás a salvo. Él dijo libre. La palabra sonaba vacía. Ella sentía que, una vez que entrara en su mundo, nunca volvería a ser verdaderamente libre. Una parte de ella siempre le pertenecería a él. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire frío del coche. Era su única opción, su única salvación. Acepto, dijo, y las palabras, una vez pronunciadas, le parecieron irrevocables, sellando su destino. Un asentimiento casi imperceptible fue su única reacción. No sonrió, no parecía victorioso, parecía resignado, como si él también estuviera atado a algo que no quería. Arrancó el coche. El motor, que antes ronroneaba, ahora sonaba como el cierre de la puerta de una prisión. ¿A dónde vamos?, preguntó ella en voz baja. A tu nuevo hogar, respondió él, y alejó el coche de la acera, dejando atrás su tranquila calle, su vida, la chica que solía ser. Condujeron en silencio por la ciudad dormida, hacia la oscuridad que la esperaba. La mansión de Dante no era una casa. Era toda una declaración de intenciones. Encaramada en lo alto de una colina,
con vistas a la resplandeciente ciudad. Era una fortaleza de cristal oscuro, acero y piedra gris. Jardines perfectamente cuidados, que incluso en plena noche parecían controlados y sin vida, rodeaban la propiedad. No había nada de la calidez de la casa de sus padres, con sus enredaderas rebeldes y sus macetas de geranios. Aquí todo era preciso, angular y frío, como el hombre que lo poseía. La condujo al interior a través de una puerta que parecía lo suficientemente pesada como para resistir un asedio. El interior era aún más impresionante y desolador. Un vestíbulo de 2 pisos con un suelo de mármol negro pulido reflejaba las luces de una moderna lámpara de cristal como estrellas en un cielo nocturno. El silencio era absoluto, un silencio pesado que se tragaba los sonidos. Sus pasos resonaban en el vasto espacio, haciéndola sentir pequeña, una intrusa en un mausoleo. «Tu habitación está arriba. Le diré a María que se lo enseñe», dijo con voz desprovista de emoción. Parecía incómodo, fuera de lugar en su propia casa. Una mujer mayor, con el pelo gris recogido en un moño apretado y un rostro amable, pero reservado, apareció como si la hubiera invocado con el pensamiento. «Señor María, esta es la señorita Romano. Se alojará con nosotros. Llévela a la habitación de invitados del ala este, señorita Romano». La formalidad era un muro entre ellos. La estaba estableciendo como una invitada, una extraña, no como la mujer que llevaría su anillo. «Por aquí», dijo la señorita María con voz suave. Ayesia la siguió por una escalera flotante que parecía desafiar la gravedad. No miró atrás, pero sintió la mirada de Dante sobre ella, siguiendo cada uno de sus pasos. La sensación era como un peso físico sobre su espalda. La habitación era más grande que todo su salón. Una cama king size con sábanas blancas inmaculadas dominaba el centro. Toda una pared era de cristal, lo que ofrecía una vista impresionante de las luces de la ciudad. Había un vestidor y un baño en suite, que parecía sacado de una revista de diseño. Era lujoso, impersonal y frío. No había ni una sola fotografía, ni un solo libro, ni un solo objeto que sugiriera que alguien hubiera vivido allí. Era una habitación de hotel de 5 estrellas, no un santuario. «Si necesitas algo, use el intercomunicador», dijo María, señalando un pequeño panel en la pared. «El señor cena a las 8, y con eso se marchó. Cerró la puerta suavemente detrás de ella. El sonido selló el acto de su encarcelamiento. Ayesia se quedó de pie en medio de la habitación, con el bolso todavía colgado del hombro. Caminó hacia la pared de cristal. La ciudad se extendía bajo ella, como una alfombra de luces brillantes. Era hermosa y tan lejana. Se sentía como una princesa en una torre de cuento de hadas. Pero sabía que no había ningún príncipe encantador que viniera a rescatarla. El dragón era el dueño del castillo. Se desnudó lentamente, sintiendo que su ropa era extraña y fuera de lugar en ese entorno opulento. En el armario encontró batas de seda y zapatillas de felpa. En el baño, artículos de tocador caros que nunca se atrevería a comprar. Todo estaba diseñado para la comodidad, pero nunca se había sentido tan incómoda en su vida. Era una prisionera, y esta era su jaula dorada. Se dio una larga ducha caliente, tratando de lavar el olor del miedo y la sensación del toque del hombre del callejón. Pero el agua no podía alcanzar los recuerdos. Cuando salió, encontró un sencillo vestido de seda negro sobre su cama. Una nota junto a él decía: «Solo para la cena». La letra era fuerte e inclinada, como él. A las 8 Indirigiros bajó las escaleras. Lo encontró en el comedor, una larga sala formal dominada por una mesa de caoba oscura con capacidad para 20 personas. Se sentaron en extremos opuestos, con una distancia entre ellos que parecía un abismo. María sirvió la comida en silencio. La comida era un exquisito rizado al azafrán y lubina a la parrilla, pero Ayesia apenas lo probó. El silencio era ensordecedor, solo roto por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. Era el silencio más tenso que había experimentado jamás. Lo estudió por encima de su vaso de agua. Ahora parecía más relajado, con la camisa negra y las mangas remangadas hasta los codos.
dejando al descubierto unos antebrazos fuertes con una red de venas oscuras. Comía con economía de movimientos, concentrado, como si todo lo que hacía fuera una tarea que debía ejecutar con precisión. ¿Tienes preguntas?, dijo de repente, y el sonido de su voz la hizo sobresaltarse. No era una pregunta, era una afirmación. Algunas, admitió ella con voz un poco temblorosa. Él dejó el tenedor y se volvió hacia ella, prestándole toda su atención. La intensidad de su mirada hacía vibrar el aire. Pregúntales a mis padres, Marco, ¿cómo vamos a explicar esto? Un compromiso salido de la nada. Yo me encargaré, dijo. Mañana hablaré con tus padres. Les explicaré que hemos estado viéndonos en secreto, que quería estar seguro antes de involucrar a las familias, que soy tradicional. Lo creerán. El alivio de saber que la deuda de tu padre está saldada los hará receptivos. La palabra era fría, calculadora. Estaba manipulando su gratitud. Y Marco, la culpa la golpeó. Un dolor agudo en el pecho. Es mi mejor amigo. Marco se sentirá herido porque se lo hemos ocultado. Pero él te adora y me respeta. Se alegrará por ti una vez que se le pase el shock. Lo dijo con una certeza que la molestó. ¿Cómo podía presumir de conocer tan bien los sentimientos de todos? No se pueden orquestar las emociones de las personas, Dante. Una mirada peligrosa apareció en sus ojos. Eso es exactamente lo que hago para ganarme la vida, Alessia. Manipulo cosas, personas, negocios, problemas. Los muevo hasta que están donde quiero que estén. La franqueza la sorprendió. No se estaba disculpando por ser quien era. Lo estaba afirmando. Mañana por la mañana vendrá un joyero. Continuó, cambiando de tema. Elegirás un anillo. Elige uno que te guste. Tendrás que llevarlo durante 6 meses. ¿Un anillo? ¿El símbolo de una promesa que era una mentira? La idea la llenó de una extraña tristeza. Hay reglas, dijo él, endureciendo la voz. No irás a ningún sitio sin un chofer que yo te asigne. Tu teléfono estará vigilado y bajo ninguna circunstancia entrarás en mi despacho. Está al final del pasillo oeste. La puerta siempre está cerrada con llave. ¿Entendido? No soy tu prisionera. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Un acto de rebelión feudal. Sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. ¿No lo eres? Vives en mi casa bajo mis reglas por un precio que yo pagué. La definición puede variar, pero la realidad es la misma. Estás bajo mi protección, lo que significa que estás bajo mi control. Es por tu propia seguridad. Ella no tuvo respuesta para eso. Tenía razón. El resto de la cena transcurrió en silencio. Cuando terminaron, él se levantó. Tengo trabajo que hacer. No le dio las buenas noches. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola en el amplio y silencioso comedor. Alessia se quedó sentada durante mucho tiempo, mirando fijamente su asiento vacío. Esta era su nueva vida. Cenas silenciosas, reglas estrictas y la presencia constante de un hombre que era un peligroso enigma. Se sentía como una pieza en su tablero de ajedrez, movida según su estrategia. Subió a su habitación con la seda del vestido fría contra su piel. La ciudad seguía brillando fuera de su ventana, indiferente a su drama personal. Se acostó en la enorme cama con las sábanas de algodón egipcio que le resultaban extrañas y frías. Estaba a salvo del peligro de los Falcone, pero se había puesto en otro tipo de peligro, más sutil y quizás más destructivo. Estaba atrapada con el dragón en su guarida y el sueño finalmente la venció. Su último pensamiento fue una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si después de 6 meses descubría que ya no quería ser rescatada? Los días siguientes fueron una lección de soledad y observación. Alessia aprendió los ritmos de la casa, los hábitos silenciosos de su carcelero. Dante se marchaba antes del amanecer y a menudo regresaba mucho después de que ella ya estuviera en su habitación. El suave sonido de su coche sobre la grava del camino de entrada era la única señal de su regreso. Rara vez hablaban. La casa era su dominio y ella solo era un fantasma dentro de ella. El joyero llegó como había prometido,
Un hombre nervioso con traje que colocó una bandeja de terciopelo negro sobre la mesa del comedor. Los diamantes brillaban fríamente a la luz de la mañana. El señor Moretti le ha indicado que elija lo que más le guste, dijo el hombre, evitando su mirada. Ayesia sintió un nudo en el estómago. Estaba eligiendo las cadenas de su propia prisión. Sus ojos recorrieron los ostentosos anillos, las enormes piedras que gritaban riqueza. Entonces vio uno. Era más sencillo, un diamante talla esmeralda, flanqueado por dos zafiros azul oscuro engastados en platino. Era elegante, atemporal, y había algo melancólico en su belleza. Este, dijo, con voz susurrante. Esa noche, delante de sus padres y de una señora Moretti que lloraba de alegría, Dante le deslizó el anillo en el dedo. La sensación del metal frío sobre su piel fue una sorpresa. Él hizo una actuación impecable, hablando de cómo la había amado en secreto durante años, de cómo había esperado el momento adecuado para no faltar al respeto a su amistad con Marco. Sus padres, aliviados y deslumbrados, creyeron cada palabra. Marco, a quien se lo contaron más tarde, se quedó sorprendido y un poco dolido. Pero tal y como Dante había previsto, su felicidad por ella superó su resentimiento. La farsa estaba montada. La primera prueba de fuego llegó una semana después. Mañana por la noche hay una gala benéfica en el Museo de Arte, anunció durante una de sus escasas cenas juntos. Es uno de los eventos más importantes del año. Iremos como pareja. Las dos últimas palabras quedaron flotando en el aire. Como pareja, al día siguiente, llegó una caja de terciopelo azul de su diseñador favorito. La abrió con manos temblorosas. Dentro, envuelto en papel de seda, había un vestido de seda azul oscuro, del mismo color que los zafiros de su anillo. El corte era sencillo pero devastadoramente elegante, con un escote en V profundo y una abertura lateral que subía peligrosamente por su muslo. Era un arma, no un vestido, y él la estaba armando. Cuando ella bajó las escaleras esa noche, él la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un esmoquín negro que parecía cosido a su cuerpo. Por un momento, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, toda su compostura de acero pareció resquebrajarse. Su respiración se entrecortó casi inaudiblemente y su mirada recorrió el cuerpo de ella, lenta y hambrienta. Era una mirada que la desnudaba, la calentaba y la aterrorizaba al mismo tiempo. Se recompuso en un abrir y cerrar de ojos, y la máscara de control volvió a su sitio. «Estás», comenzó, con la voz un poco más ronca de lo normal, «aceptable». La ironía la impactó. Él tenía miedo. Miedo de la reacción que ella provocaba en él. Saberlo le dio una chispa de poder. Sonrió, una sonrisa lenta y deliberada. «Usted tampoco está tan mal, señor Moretti». La gala era un mar de rostros ricos y poderosos. El aire zumbaba con las conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Achesia se sentía como una farsante, una impostora en un mundo que no era el suyo. Pero entonces Dante le puso la mano en la parte baja de la espalda, un gesto posesivo disfrazado de intimidad. El calor de su palma quemaba a través de la fina seda, enviando una descarga eléctrica por su columna vertebral. «Relájate», le susurró al oído, y su cálido aliento le hizo estremecer la piel. «Solo sonríe y cógeme de la mano. Yo me encargo del resto». Ella cumplió con su papel. Sonrió hasta que le dolieron las mejillas. Se rió de los chistes sin gracia de los hombres y aceptó los cumplidos vacíos de las mujeres. Y durante todo ese tiempo fue muy consciente de él a su lado, de la fuerza de su mano sosteniendo la suya, de la forma en que se inclinaba para susurrarle un comentario sarcástico que solo ella podía oír, de la forma en que su cuerpo formaba un escudo protector a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, con cabello plateado y fríos ojos de serpiente, que los observaba desde el otro lado de la sala. Llevaba un anillo con un halcón grabado en el dedo meñique. Ricardo Falcone. Como si sintiera su mirada, Dante se tensó y apretó su mano con más fuerza. «No mires», le ordenó en voz baja, pero ya era demasiado tarde. Falcone comenzó a caminar hacia ellos, con una sonrisa depredadora en los labios. «Dante, muchacho, he oído que te has comprometido.
Tenía que verlo con mis propios ojos, dijo Falcone con voz suntuosa. Sus ojos de serpiente recorrieron a Ayesia, deteniéndose en su escote y en la abertura de su vestido. Era una mirada que le daba ganas de darse una ducha. Tienes buen gusto, Moretti. Una belleza poco común. Dante no dijo nada, solo se movió sutilmente, colocando su cuerpo ligeramente más delante del de ella. Acercó a Ayesia, rodeándole la cintura con el brazo y apretándola contra su costado. El mensaje era inequívoco, primitivo, mía. Falcone se rió, un sonido desagradable. Protégela bien, las cosas bonitas tienden a romperse fácilmente. Y con esa amenaza velada, se alejó. Ayesia temblaba, la arrogancia, el peligro. Era demasiado real. Necesito aire, susurró con voz débil. Él la guió hasta una terraza con vistas al jardín del museo. La noche era fresca, pero ella apenas lo notaba. La adrenalina corría por sus venas. ¿Has visto cómo me ha mirado?, dijo con voz llena de rabia temblorosa. Lo vi. La voz de Dante era gélida, más fría que el aire nocturno. Y nunca volverás a hacerlo. Se volvió hacia ella, acorralándola contra la barandilla de piedra. La intensidad de su rostro la hizo contener la respiración. ¿Lo entiendes ahora, Ayesia? Este mundo no es un juego, no es un libro de historia, es real. Cuando estás conmigo, eres un reflejo de mí. Una afrenta hacia ti es una afrenta hacia mí. Su rostro estaba a pocos centímetros del de ella. Ella podía ver las motas doradas en sus iris oscuros. Podía sentir el calor que emanaba de él. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un latido que resonaba con peligro y una emoción que se negaba a nombrar. Solo soy parte de un trato, susurró, más para sí misma, un recordatorio desesperado. Se suponía que debía ser así, murmuró él, y sus ojos se posaron en los labios de ella. El mundo pareció dejar de girar. El sonido de la fiesta a sus espaldas se desvaneció. Solo se oía el sonido de sus respiraciones. El espacio entre ellos se reducía cada vez más, pero cada vez era más difícil recordar eso. Él se inclinó hacia ella. Su aroma la envolvió, whisky, almidón y algo puramente masculino. Ella cerró los ojos, anticipando, deseando el contacto de su boca con la suya. Era una locura, estaba mal, y, sin embargo, era innegablemente real. Un milímetro antes de que sus labios se tocaran, él se detuvo. Ella sintió que él dudaba, sintió la guerra que libraba dentro de sí mismo. Entonces, con un juramento bajo y frustrado que parecía arrancado de su garganta, se apartó. Se pasó la mano por el pelo, en un gesto de pura frustración. No podemos, dijo con voz ronca. No aquí, no así. Ayesia abrió los ojos. La decepción era tan aguda que era como un dolor físico. Se sentía expuesta, vulnerable, con su deseo claramente reflejado en su rostro. El casi beso rompió algo entre ellos. La línea cuidadosamente trazada entre la farsa y la realidad se había difuminado irrevocablemente. Él la deseaba, y Dios la ayudara. Ella también lo deseaba. No al jefe de la mafia, ni al hermano de su mejor amiga, sino al hombre que la miraba como si ella fuera lo único real en su mundo de mentiras. La llevó a casa en un silencio cargado. Ninguno de los dos habló de lo que casi había sucedido en la terraza. No era necesario. Estaba allí, en el aire entre ellos, una promesa peligrosa y una tentación irresistible. Esa noche, en su fría y solitaria habitación, Ayesia se tocó los labios. Aún podía sentir su calor fantasmal, el sabor de él que nunca había probado. De repente, la jaula dorada le pareció mucho más pequeña y el dragón que había dentro mucho más difícil de ignorar. El incidente en la terraza cambió la topografía de su existencia. El silencio en la mansión, que antes era simplemente vacío, ahora estaba cargado de una tensión tácita. Cada encuentro casual en el pasillo, cada mirada intercambiada a través de la mesa del comedor era eléctrica. Ayesia se sentía como si estuviera caminando por un campo minado en el que un paso en falso podría detonarlo todo. Dante, por su parte, parecía haberse encerrado aún más en su caparazón de control. Se volvió más formal, más distante, como si intentara reconstruir los muros que el casi beso había derribado. Pero ella veía las grietas,
Las veía en la forma en que su mirada se detenía en ella cuando él pensaba que ella no lo estaba mirando, en la tensión de sus hombros cuando ella entraba en una habitación. Él estaba luchando, y eso de alguna manera la hacía sentir menos sola en su propia batalla. La precaria tregua se rompió por una tormenta, no una tormenta metafórica, sino una literal, que descendió sobre la ciudad un jueves por la noche con furia bíblica. La lluvia golpeaba las ventanas de cristal de la mansión como puños, y el viento aullaba como un animal herido. Los truenos sacudían los cimientos de la casa. Alesia odiaba las tormentas. Le recordaban lo caótico e incontrolable que podía ser el mundo. Estaba en su habitación, tratando de concentrarse en un libro, pero cada relámpago que iluminaba el cielo la hacía sobresaltar. Y entonces sucedió. Un destello cegador fue seguido por un trueno tan fuerte que pareció partir el cielo en dos. Las luces parpadearon una vez, dos veces, y luego sumieron la mansión en una oscuridad total y aterradora. Un pequeño grito escapó de sus labios antes de que pudiera detenerlo. El silencio que siguió fue aún peor. No se oía el familiar zumbido de la electricidad, solo el rugido de la tormenta en el exterior. Estaba sola en la oscuridad, en una casa que aún no sentía como su hogar. Se sentó en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza, tratando de decidir qué hacer. Quedarse allí, bajar las escaleras. ¿Dónde estaba él? Sus pies decidieron por ella. Movida por un instinto que no comprendía, salió de su habitación. El pasillo estaba completamente a oscuras. Usó la mano para guiarse a lo largo de la pared, sus dedos rozando la textura fría del yeso. ¿Dante? Su voz salió como un susurro tembloroso, inmediatamente tragado por la oscuridad. No hubo respuesta. Bajó las escaleras lentamente, cada paso un riesgo calculado. Cuando llegó a la planta baja, vio un tenue resplandor que provenía de la biblioteca. Una vela, la chimenea. Siguió la luz, con el corazón aún latiendo con fuerza. Empujó la pesada puerta de la biblioteca y se detuvo en el umbral. Él estaba allí. La chimenea estaba encendida y las llamas danzantes proyectaban largas sombras parpadeantes sobre las estanterías. Dante estaba sentado en un sillón de cuero, de espaldas a la puerta, con un vaso de whisky en la mano, en cuyo líquido se reflejaban los tonos ámbar del fuego. No pareció sorprendido de verla. Parecía como si la estuviera esperando. «No me gusta la oscuridad», dijo ella, y la confesión le sonó infantil a sus propios oídos. Él se volvió lentamente. La luz del fuego suavizó los rasgos duros de su rostro, haciéndolo parecer más joven, más vulnerable. Había un cansancio en sus ojos que ella nunca había visto antes. «A nadie le gusta», dijo él, con una voz más baja de lo habitual. «Siéntate», le indicó el sillón frente al suyo. Ella dudó, pero luego entró y se sentó en el borde del sillón, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. El calor del fuego comenzó a descongelar el frío de sus huesos. Durante un rato, se quedaron sentados en silencio, observando cómo bailaban las llamas. El silencio no era tenso como durante la cena. Era agradable. La tormenta exterior y la oscuridad que los rodeaba creaban una isla de intimidad en ese pequeño círculo de luz. Mi padre solía contarme historias durante las tormentas. Ella hablaba más para llenar el silencio que por otra cosa, sobre caballeros y dragones. Él decía que los truenos eran el rugido del dragón. Dante tomó un sorbo de su whisky. Mi madre solía cantar canciones de cuna en italiano. Su voz era lo único que podía ahogar el sonido de la tormenta. Era la primera vez que mencionaba a su madre. Alesia sabía que había muerto cuando él y Marco eran pequeños, pero el tema era tabú en la familia. Debió de ser una mujer especial, dijo Alesia en voz baja. Miró fijamente al fuego, con la mirada distante, perdido en un recuerdo. Lo era. Era la luz de esta casa. Hizo una pausa y el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana llenó el silencio. Cuando ella se fue, la luz se fue con ella. Mi padre nunca volvió a ser el mismo, y yo tuve que crecer rápido. Tuve que aprender a ser fuerte. Para Marco, la confesión quedó suspendida entre ellos, frágil y preciosa. Le había dado una parte de sí mismo, una grieta en su impenetrable armadura.
En ese momento, ella no vio al jefe de la mafia, ni al despiadado hombre de negocios, sino al niño que tuvo que convertirse en hombre demasiado pronto. Un impulso de empatía, fuerte y abrumador, la invadió. Sintió una necesidad casi insoportable de acercarse y tocarle el brazo para ofrecerle algún tipo de consuelo, pero se contuvo. La distancia entre sus sillones le parecía un océano. Debió de ser duro, dijo, sintiendo que sus palabras eran terriblemente inadecuadas. Él asintió levemente, sin apartar la mirada de las llamas. Todos tenemos nuestros dragones a los que enfrentarnos, Ayesia. Algunos simplemente hemos aprendido a ocultarlos mejor. Se volvió para mirarla, y la vulnerabilidad de su mirada la conmovió hasta lo más profundo. No deberías estar aquí, en este mundo. Eres como ella, llena de luz. Su voz transmitía una emoción que ella no supo identificar. Arrepentimiento, nostalgia. Quizás por eso estoy aquí, susurró ella. Quizás algunas casas necesitan que se les devuelva la luz. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensarlas, audaces e instintivas. La expresión de su rostro cambió. La vulnerabilidad fue sustituida por algo más intenso, más crudo. El deseo que había mantenido tan firmemente bajo control ahora estaba en la superficie, ardiendo en sus ojos. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando fijamente la oscuridad lluviosa, con su amplia espalda tensa hacia ella. «No sabes lo que estás diciendo». «Sí lo sé», dijo ella, levantándose también. Dio un paso vacilante hacia él. «Te veo, Dante. No solo al hombre al que todos temen. Veo al hombre que protege a su hermano, que honra la memoria de su madre. Veo al hombre que se sienta solo en la oscuridad durante una tormenta». Él se volvió hacia ella, con el rostro como una máscara de conflicto. «¿Y lo que ves no te asusta?» «Me aterroriza», admitió ella con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Pero no es la oscuridad que hay en ti lo que me asusta, es la luz, la que intentas ocultar». Él dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que solo un suspiro de aire los separaba. Levantó la mano como para tocarle la cara, pero la dejó caer a un lado. La lucha interna era visible en cada línea tensa de su cuerpo. «Estás jugando con fuego, Ayesia», gruñó con voz baja y peligrosa. «Quizás quiero quemarme», respondió ella, levantando la barbilla en un desafío silencioso. La tormenta dentro de la habitación era ahora más feroz que la que rugía fuera. El aire crepitaba con la electricidad de años de deseo reprimido y la repentina y sorprendente comprensión de que, después de todo, no eran tan diferentes. Ambos estaban solos. Ambos ocultaban partes de sí mismos al mundo. En ese momento, a la luz del fuego, en la oscuridad de una casa que había perdido su alma, no eran el jefe de la mafia y su falsa prometida. Eran solo un hombre y una mujer, al borde de una rendición que lo cambiaría todo. Y mientras el trueno rugía afuera, Alicia supo que ese sonido no era de un dragón. Era el sonido de las paredes derrumbándose. El aire en la biblioteca era tan denso que Alicia podía sentirlo en sus pulmones, cargado de deseo y confesión. Su frase, «quizás quiero quemarme», quedó suspendida entre ellos. Una oferta y un desafío. El control de Dante, esa fortaleza que había construido a su alrededor durante años, finalmente se hizo añicos. «No sabes lo que estás pidiendo», dijo él. Su voz era un gruñido grave, casi una advertencia para sí mismo. «Entonces muéstramelo», susurró ella. Y fue lo más valiente que había dicho jamás. Eso fue todo lo que hizo falta. La última barrera se derrumbó. Él acortó la distancia entre ellos de un solo paso. Levantó la mano y le agarró el pelo en la nuca, sujetándola con una posesividad que no dejaba lugar a dudas. Su otra mano se posó en la parte baja de su espalda, trayéndola hacia él hasta que no quedó espacio entre sus cuerpos. Ella jadeó al sentir el contacto, el muro sólido de su pecho contra el suyo, el calor que irradiaba. «Alesia», murmuró su nombre como una plegaria y una maldición. Y entonces la besó. No se parecía en nada al casi beso de la terraza. No hubo vacilación, no hubo ternura. Fue una colisión, una explosión de años de tensión reprimida.
de deseo negado. Su boca era hambrienta, exigente, tomándola de ella con una certeza que la dejó sin aliento. No era un beso para seducir, era un beso para reclamar. Una descarga de puro placer recorrió su cuerpo, tan intensa que sus rodillas se doblaron. Se aferró a sus hombros para mantener el equilibrio, clavando los dedos en la tela de su camisa. Él respondió profundizando el beso, entrelazando su lengua con la de ella en una danza salvaje y primitiva. Sabía a whisky, a fuego y a una profunda tristeza que le rompió el corazón y le encendió la sangre al mismo tiempo. Ella no fue una participante pasiva. Le devolvió el beso con el mismo hambre desesperada, volcando en él toda su secreta fascinación, toda su soledad, todo el anhelo que se había negado a admitir. Fue un caos de dientes chocando, respiraciones entrecortadas y el sonido de un gemido que se escapó de su garganta. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, sus rostros estaban a pocos centímetros de distancia. Ambos jadeaban, con el pecho agitado. Los ojos de Dante estaban oscuros, las pupilas dilatadas, ardiendo con una emoción cruda que la dejó temblando. «Te deseo», dijo con voz ronca, cada palabra y cada esfuerzo. «Dios, ayúdame. Te he deseado desde que eras una niña y no tenía derecho ni siquiera a mirarte. Y ahora que eres una mujer, justo delante de mí, mirándome así, me está matando». La confesión la golpeó con la fuerza de una ola. Años. La había deseado durante años. «¿Por qué nunca dijiste nada?», susurró ella. «Porque soy esto», respondió él, con un toque de autodesprecio en la voz. «Soy este mundo, oscuridad, violencia, mentiras. Y tú eras lo único puro que quedaba en la vida de mi hermano, en mi vida. No podía tocarte, no podía mancillarte». «Tú no me manchas», dijo ella, levantando la mano y tocándole la cara. La barba incipiente le rozaba la suave piel de los dedos en un delicioso contraste. «Tú me ves como nadie me ha visto nunca», dijo él cerrando los ojos al sentir su tacto y apoyándose en su palma como un hombre moribundo de sed. «Alesia, no más mentiras, Dante», dijo ella con voz firme. «Esta noche no. Yo también te deseo. Creo que siempre te he deseado». Eso pareció romper el último fragmento de su resistencia. La levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó fuera de la biblioteca, subiendo las escaleras en la oscuridad. Ella le rodeó el cuello con los brazos, enterró la cara en su hombro e inhaló su aroma. No tenía miedo. Por primera vez en esa casa sintió que pertenecía a ese lugar. Él no la llevó a su habitación de invitados, la llevó a la suya. La habitación era como él, grande, oscura, con muebles pesados y masculinos. La única luz provenía de la chimenea de mármol negro que crepitaba en una esquina. La cama era enorme, una invitación de sábanas oscuras. La dejó suavemente de pie junto a la cama. Durante un momento se limitaron a mirarse, con la luz del fuego bailando en sus rostros. El deseo seguía ahí, pero ahora se veía atenuado por algo más. Una ternura, una incertidumbre. «Nunca», comenzó ella con voz susurrante, «nunca he estado con nadie». La confesión no se dijo con vergüenza, sino como un regalo, el regalo de su vulnerabilidad, de su confianza. La pasión en sus ojos se intensificó, pero la dureza había desaparecido, sustituida por una reverencia que le cortó la respiración. Levantó la mano y le acarició la línea de la mandíbula con el pulgar. «Lo sé», dijo, con una voz ahora suave, casi irreconocible, «y lo honraré. Te adoraré, Ayesia, al dragón y a la luz». Y en su rendición mutua, encontraron algo más que pasión. Encontraron una frágil y aterradora esperanza de redención. El contrato había quedado olvidado. La farsa se había convertido en la verdad más profunda que ambos habían conocido jamás. La primera señal del amanecer fue el silencio. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo limpio y tranquilo. La suave luz gris se filtraba a través de los huecos de las pesadas cortinas, pintando la habitación en tonos grises y plateados. Ayesia despertó lentamente, recuperando la conciencia en oleadas. Su primer pensamiento fue de calidez.
Estaba envuelta en calor, acurrucada contra una fuente de vida sólida. Abrió los ojos. Estaba en la habitación de Dante, en su cama, con uno de sus brazos posesivamente alrededor de su cintura. Él aún dormía, con el rostro relajado y despojado de su habitual máscara de control. A la suave luz de la mañana parecía más joven. Las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos se suavizaron. Un mechón de su cabello oscuro había caído sobre una traición evidente en su voz. Que mi mejor amigo y mi hermano estén juntos a mis espaldas. ¿Cuánto tiempo lleva esto así? No es lo que piensas, dijo ella con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿qué es? Porque parece que las dos personas en las que más confío en el mundo me han estado mintiendo. Gritó, con la mirada fija en Dante. A ti, te confié a ella. Te hablé de Falcone porque pensé que la protegerías. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. La voz de Dante resonó como un trueno, llenando la habitación y haciendo que ambos se estremecieran. Se puso de pie, interponiéndose entre Marco y Ayesia, como un protector instintivo. Verlos así, a Dante defendiéndola de su propio hermano, fue lo que quebró a Marco. La ira de su rostro se desmoronó, sustituida por un profundo dolor. No lo entiendo, dijo con voz quebrada. Ali, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? La verdad sobre el contrato, la deuda, la farsa, lo tenía todo en la punta de la lengua. Pero al mirar el rostro de Marco, al ver el dolor que ya le estaban causando, no pudo decirlo. Revelar que su padre era el causante de todo esto, que ella se había vendido. Le parecía una traición aún mayor. Su silencio era la respuesta equivocada. Así que eso es, dijo Marco, sacudiendo lentamente la cabeza, con los ojos llenos de una decepción que era peor que la ira. Estáis juntos. Miró a uno y a otro, y el dolor de sus ojos se endureció hasta convertirse en una fría resignación. Tenía que salir de allí. Se dio la vuelta y salió de la habitación, con pasos pesados sobre el mármol. La puerta principal se cerró de golpe con una firmeza que resonó en el corazón de Alesia. Se quedó allí temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Había solucionado un problema solo para crear otro, quizás peor. Había encontrado algo real con Dante, pero el precio podía haber sido su amiga más antigua y querida. Dante se volvió hacia ella con el rostro sombrío. Extendió la mano como para consolarla, pero la dejó caer. Lo superará. Eso no lo sabes, sollozó ella. Te quiere, dijo Dante con una voz sorprendentemente suave. Solo necesita tiempo. Pero mientras Ayesia miraba fijamente la puerta cerrada, una sensación terrible la invadió. El silencio en la casa ya no tenía que ver con ellos. Tenía que ver con la ausencia de Marco. La tormenta exterior había pasado, pero la que ellos habían creado dentro de esas paredes acababa de empezar. Los días siguientes al enfrentamiento con Marco fueron grises y silenciosos. Él no contestaba las llamadas de Ayesia ni respondía a sus mensajes. El dolor de su ausencia era una presencia constante en la mansión, una sombra que ni siquiera la nueva y frágil intimidad con Dante podía disipar. Se movían con cuidado el uno alrededor del otro. La pasión de aquella noche tormentosa se había atenuado ahora por la realidad de sus consecuencias. El mundo que estaban construyendo se sentía incompleto, imperfecto, sin la bendición de Marco. Dante, por su parte, se volvió aún más protector. Le prohibió ir a la universidad, insistiendo en que era demasiado peligroso. Los Falcone están tranquilos, decía, demasiado tranquilos. La casa que había empezado a parecer un santuario, ahora volvía a parecer una prisión, y la constante preocupación de Dante le recordaba que el peligro original no había desaparecido. La crisis alcanzó su punto álgido un sábado por la tarde. Ayesia estaba en la biblioteca, tratando de concentrarse en sus libros, cuando oyó voces elevadas procedentes del vestíbulo. Una era la de Dante, la otra la de Marcos. Su corazón dio un vuelco. Salió corriendo de la biblioteca y se detuvo en lo alto de las escaleras, escondida en las sombras. Marco estaba de pie en el vestíbulo, con el rostro pálido y enfadado. Dante se plantó delante de él, bloqueándole el paso.
Solo quiero hablar con ella, Dante. No puedes tenerla encerrada aquí para siempre, gritó Marco. No está encerrada, está a salvo. La voz de Dante era baja y letal. ¿A salvo de qué? De mí. Soy su mejor amigo. Tú eres impulsivo y estás enfadado. No entiendes la situación, replicó Dante. Entonces explícamela, porque ya no reconozco a ninguno de los dos. Mientras discutían, sonó el teléfono de Dante. Miró el identificador y se quedó pálido. Contestó con voz tensa. ¿Qué? Escuchó, con el cuerpo rígido. ¿Dónde? Alesia sintió un frío escalofrío recorriendo su espina dorsal. Algo iba terriblemente mal. Dante colgó el teléfono. Miró a Marco y la ira de su rostro había sido sustituida por algo mucho peor. Miedo. Un miedo frío y controlado. Tienen a su padre, dijo, con palabras como trozos de hielo. El Falcone. Se lo llevaron de su oficina hace 10 minutos. El mundo de Alesia se tambaleó. Su padre. Las piernas le fallaron y se sentó en los escalones, con la cabeza dando vueltas. Marco corrió hacia ella, Ellie. Dante ya se estaba moviendo, con la calma letal de un depredador. Habló por otro teléfono en italiano, dando órdenes breves y brutales. Hombres vestidos con trajes negros que parecían materializarse de la nada aparecieron en el vestíbulo. «Quedaos con ella», ordenó Dante a 2 de ellos, señalando a Alesia. «No dejéis que salga de esta casa». «No», gritó Alesia, poniéndose en pie a toda prisa. «No podéis ir sin mí. Es mi padre». «Precisamente por eso no vas a ir», dijo él, con el rostro convertido en una máscara impenetrable. «Tú eres lo que ellos quieren. Tu padre es solo el cebo». Se volvió hacia Marco. «Llévala arriba. Manténla a salvo». «Voy contigo», dijo Marco, olvidando la discusión anterior ante la crisis. «No, tu trabajo ahora es protegerla», dijo Dante, y había una firmeza en su voz que no admitía réplica. Se dio la vuelta y salió, seguido por sus hombres. Marco la guió de vuelta a la biblioteca con las manos sobre sus hombros. Ella temblaba, con la mente llena de imágenes terribles. «Estará bien, Ali. Dante lo traerá de vuelta», dijo Marco, tratando de consolarla, pero su propia voz estaba teñida de miedo. «Esto es culpa mía», susurró ella. «Todo esto no lo es. Es culpa de nuestro mundo, de nuestras familias». Esperaron. Cada minuto se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Alesia caminaba de un lado a otro de la biblioteca, con la mente llena de pánico. No podía quedarse allí de pie, impotente. Dante estaba ahí fuera arriesgando su vida por ella, por su familia. Fue entonces cuando recordó algo que su padre había mencionado semanas atrás en un raro momento de lucidez. Estaba preocupado por unos documentos que tenía en su oficina, algo relacionado con unos registros de envíos que guardaba para un cliente. En ese momento, ella no le dio importancia. Pero ahora, las deudas de Falcone, los envíos. «Marco, tengo que ir a la oficina de mi padre», dijo ella, con voz llena de una nueva urgencia. «¿Estás loca? Dante nos mataría. Dante no está aquí y podría estar cayendo en una trampa. Los Falcone no se limitarían a secuestrar a mi padre para negociar una deuda que Dante ya se ha comprometido a pagar. Hay algo más. Lo siento». Vio la vacilación en el rostro de Marco. «Por favor», suplicó ella. «Si hay la más mínima posibilidad de que haya algo allí que pueda ayudarlo, tenemos que intentarlo». Su lealtad hacia ella finalmente prevaleció sobre su obediencia a Dante. «Está bien», dijo él, «pero lo haremos a mi manera». Distraer a los guardias fue más fácil de lo que ella pensaba. Marco fingió un ataque de asma, creando una conmoción que atrajo a ambos hombres al piso de arriba. En medio de la confusión, Alesia salió por la puerta trasera y corrió hacia el coche de Marco, aparcado en la calle. Minutos más tarde, él se reunió con ella y se marcharon a toda velocidad. La oficina de su padre era una pequeña habitación polvorienta en la parte trasera de un almacén. Derribaron la puerta. El lugar era un desastre, con papeles esparcidos por todas partes. Los hombres de Falcone ya habían estado allí. «¿Qué estamos buscando?», preguntó Marco, rebuscando en un cajón. «No lo sé», admitió Alesia. Su mente iba a 1000 por hora. Envíos, registros.
¿Qué tendría que ver su padre, un contable, con los envíos? A menos que estuviera blanqueando dinero para ellos, manipulando los libros para ocultar la verdadera naturaleza de la carga que los Falcone transportaban por el puerto. Su mirada se posó en un gran mapa de la Italia renacentista que colgaba de la pared, un regalo que ella le había hecho años atrás. Estaba torcido. ¿Por qué estaría torcido? Se acercó al mapa. Había un pequeño desgarro en la esquina. Impulsivamente tiró del desgarro. El papel se despegó, revelando un compartimento hueco en la pared detrás de él. Dentro había una memoria USB. En ese momento, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Respondió con la mano temblorosa. «Hola, cariño». La voz suntuosa de Ricardo Falcone llenó la línea. «¿Me echas de menos? ¿Dónde está mi padre?», preguntó con una voz sorprendentemente firme. «Por ahora está bien. Tu novio también. Están charlando en uno de mis almacenes del Muelle 12, pero la conversación se está volviendo aburrida. Creo que un poco de motivación les vendría bien. ¿Por qué no te unes a nosotros sola?». Era una trampa obvia, pero no tenía otra opción. «Sé lo que estás haciendo», dijo, con la mente trabajando a toda velocidad. «Los envíos, sea lo que hay en esta memoria USB, vale más que la deuda de mi padre». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Había dado en el clavo. «Chica lista», dijo Falcone. «Eso hace las cosas más interesantes. Tráelo, y tal vez os deje vivir a todos». Colgó. «No», dijo Marco, que lo había oído todo. «No vas a ir. Es un suicidio. Es la única oportunidad que tienen», dijo ella con la memoria USB aún caliente en la mano. «Y no voy a ir sola», miró a Marco. «Ya sabes lo que tienes que hacer, madre. Llama a los hombres de tu padre. No a los de Dante, los que son leales al viejo Moretti. Diles dónde estamos. Diles que la familia está en peligro. Y luego tú y yo les ganaremos algo de tiempo». Ella vio el miedo en sus ojos, pero también vio una determinación que reflejaba la suya propia. Ya no era el chico despreocupado. La crisis le había obligado a convertirse en un hombre. «De acuerdo», dijo, asintiendo con la cabeza. «Por la familia». «Por la familia», asintió ella. Salieron de la oficina ya no como víctimas, sino como participantes en un juego mortal. Alessia ya no era solo una estudiante de historia del arte. Era la prometida de Moretti y se iba a la guerra para salvar al hombre que amaba. La inocencia se había desvanecido y en su lugar había nacido algo mucho más fuerte. El Muelle 12 olía a sal, óxido y pescado podrido. La niebla nocturna se aferraba a los oscuros almacenes como un sudario, convirtiendo las lejanas luces del puerto en borrosas imágenes fantasmales. Alessia sentía cada latido de su corazón como un martillazo contra sus costillas. El miedo era algo frío y vivo en su estómago, pero lo reprimió, alimentando la llama de su determinación. Marco detuvo el coche a una manzana de distancia, al borde de la oscuridad. «Ya vienen», dijo, refiriéndose a los hombres de su padre. «10 minutos, quizá menos». «10 minutos pueden ser una eternidad allí dentro», respondió ella con voz firme. Se volvió hacia él. «Si algo sale mal, nada va a salir mal», la interrumpió él con la mandíbula apretada. «Vamos a sacarlos». Le apretó la mano en un gesto de hermano, de aliado. La pelea entre ellos parecía pertenecer a otra vida. «Ten cuidado, Ali, tú también». Salió del coche con la memoria USB apretada en la mano. Cada paso hacia el almacén iluminado le parecía que la llevaba más profundamente a las fauces del infierno. 2 de los hombres de Falcone la esperaban en la puerta. La registraron bruscamente y la empujaron dentro. El interior del almacén era vasto y cavernoso, lleno de cajas y con olor a moho. En el centro, bajo la luz intensa de una única bombilla colgante, se desarrollaba la escena. Su padre estaba atado a una silla, con la cara magullada y ensangrentada. Dante estaba a unos metros de distancia, rodeado por 4 de los hombres de Falcone. No estaba atado, pero la amenaza era clara. Le apuntaban con una pistola a la cabeza de su padre. A Alessia se le partió el corazón al ver el estado en que se encontraba su padre, pero sus ojos se fijaron en Dante.
Él estaba ileso, pero su rostro era una máscara de furia contenida. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, vio un destello de pánico puro, un miedo no por sí mismo, sino por ella. Y en esa mirada lo entendió todo. Él la amaba, no era deseo, no era posesividad, era amor aterrador y absoluto. Ricardo Falcone estaba sentado en una silla saboreando un cigarro. «Ah, la prometida ha llegado. La fiesta puede comenzar», dijo sonriendo. «Veo que has traído mi pequeño regalo», señaló la memoria USB. «Déjalos ir», dijo Alesia, con su voz resonando en el vasto espacio. «Todo a su debido tiempo. Primera prueba de tu lealtad. Lánzamela». «No, Alesia», gritó Dante, dando un paso adelante, pero uno de los hombres lo empujó hacia atrás. Ella miró a Dante, luego a su padre. Estaba en un callejón sin salida. Si entregaba la memoria USB, perdería su única base. Si no lo hacía, morirían. «No quieres esta memoria USB, Falcone», dijo ella, con la mente acelerada, buscando un ángulo, una salida. «En realidad, no. Contiene pruebas de todas tus operaciones de blanqueo de dinero. En cuanto te la entregue, me convertiré en una testigo a la que tendrás que silenciar, y Dante lo sabe. Nunca dejará de perseguirte». Falcone se rió. «Qué mente tan dramática. Deberías haber sido abogada, no historiadora del arte. Y tú deberías haber elegido un contable más leal», replicó ella. «Hizo copias, ¿verdad, papá?», preguntó mirando a su padre. Él la miró, confundido, pero luego pareció comprender y asintió débilmente. Era una mentira, pero una mentira que podría ganar tiempo. La confianza de Falcone vaciló por un segundo. «Estás fingiendo, ¿verdad? ¿Quieres arriesgar décadas de tu operación por un solo archivo?». Ella dio un paso hacia un barril metálico cercano donde ardía un pequeño fuego para calentarse. «Puedo destruirlo ahora mismo, y entonces no tendrás nada». Fue en ese momento cuando se desató el caos. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Los hombres leales a los Moret, liderados por un Marco con rostro sombrío, irrumpieron en el lugar. Se desató el caos. Se oyeron disparos. Los hombres gritaban. En medio de la confusión, Dante entró en acción. Se movió con una velocidad y una brutalidad que dejaron sin aliento a Alesia. Desarmó al hombre más cercano y utilizó su cuerpo como escudo, avanzando hacia Falcone. Alesia corrió hacia su padre, tratando de desatar las cuerdas. Falcone, viendo que su plan se desmoronaba, agarró a Alesia por detrás y le puso un cuchillo en la garganta. «¡Alto!», gritó. «¡O ella muere!». El almacén quedó en silencio. El enfrentamiento era tenso. Dante se quedó paralizado, con el rostro pálido por la furia y el miedo. «¡Suéltala, Ricardo!», dijo Dante con una voz peligrosamente tranquila. «¡Tira el arma!», gritó Falcone, presionando la hoja contra la piel de Alesia. Dante dudó, pero luego tiró su pistola al suelo. «Ahora», dijo Falcone sonriendo, «podremos ver el fin de los Moret». Lo que Falcone no vio fue a Marco moviéndose silenciosamente detrás de las cajas. «Siempre has subestimado a mi hermano», dijo Dante con una pequeña sonrisa en los labios. «Puede que no tenga mi instinto asesino, pero es leal e inteligente». En el momento en que Falcone se giró, confundido, Marco le golpeó en la nuca con un trozo de tubo metálico. Falcone se desplomó, inconsciente. Alesia corrió a los brazos de Dante. Él la abrazó con fuerza, con el rostro hundido en su cabello y el cuerpo temblando de alivio. «Pensé que iba a perderte», susurró con voz quebrada. «No te librarás de mí tan fácilmente», respondió ella, con la voz amortiguada contra su pecho. Un año después, el ambiente en la casa de los Moretti había cambiado. Ahora se respiraba alegría, conversaciones animadas y el aroma de la salsa de tomate, que prometía un hogar, no una mentira. La cena del domingo era el momento culminante de la semana. Alesia se sentó junto a Dante a la cabecera de la mesa. El anillo en su dedo ya no era un accesorio. Era una promesa sellada en una pequeña ceremonia privada 6 meses antes. Su padre, ahora en recuperación y trabajando para los Moretti de forma legítima, se sentó junto a su madre,
luciendo más saludable que en años. Marco estaba al otro lado contando un chiste que hizo reír a carcajadas a la señora Moretti. Todo era diferente. Después de aquella noche en el muelle, ya no había secretos. La verdad había salido a la luz. Hubo lágrimas, ira y finalmente, perdón. La familia, puesta a prueba por el fuego, había salido fortalecida. Dante se inclinó y le susurró al oído, «Feliz». Ella se volvió hacia él. La sombra seguía en sus ojos. Pero ahora también había luz. Su luz. Feliz no es suficiente para describirlo, respondió ella. No había perdido su inocencia. La había cambiado por fuerza, por sabiduría y por un amor más real que cualquier cosa que hubiera conocido jamás. Miró alrededor de la mesa a las personas que amaba. Su vida ya no era un tranquilo santuario de libros y arte. Era ruidosa, complicada, a veces peligrosa, pero era suya. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado, Dante la llevó a la biblioteca. La chimenea estaba encendida, igual que aquella noche tormentosa. «Tengo algo para ti», le dijo. Le entregó una pequeña caja de terciopelo. No era un anillo. Dentro, sobre un lecho de satén, había una llave antigua. «Es la llave de mi despacho», le dijo con voz suave. «No habrá más puertas cerradas entre nosotros, Ayesia. No habrá más secretos». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Cogió la llave, el frío metal en la palma de su mano. «No la necesito», dijo ella. «Ya tengo todo lo que importa». Él la atrajo hacia sí, apoyando su frente contra la de ella. «Te amo», le susurró. «Eres la luz en mi oscuridad y la sombra que me protege», respondió ella. Y allí, en el corazón de la casa que una vez había temido, Ayesia supo que había encontrado su lugar. No era una prisionera en una jaula dorada. Era la reina de un reino complejo, la compañera de un hombre peligroso y la artífice de su propio final feliz. Una historia que había comenzado con un contrato y un miedo paralizante se había transformado en un amor que era a la vez su mayor aventura y su puerto más seguro. La inocencia había desaparecido, pero en su lugar, el amor había echado raíces, fuerte e inquebrantable.